En mi nombre echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Esto es muy importante que lo entendamos, iglesia, porque las lenguas dadas por el Espíritu son poderosísimas. Es un idioma que el diablo no entiende. ¿Sabe? El diablo no es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Omnisciente quiere decir que Dios todo lo sabe, y el diablo no todo lo sabe. El diablo no sabe lo que tú piensas. Dios sí sabe lo que tú piensas. El diablo no sabe tu futuro. Dios sí sabe tu futuro. Él puede tratar de adivinar. Por eso hay muchos adivinos, brujos ahí, que buscan la manera de adivinar. Pero muchos son charlatanes y no le dan ni al banco. Otros de perdida ahí, ¿ven? Como es espíritu de adivinación, de repente adivinan. Por eso es espíritu de adivinación. Pero nuestro Dios, cuando te da una palabra de promesa, cuando Dios te da una palabra rema, cuando Dios te dice que te va a bendecir, es que se cumple esa palabra de bendición. Cuando Dios te dice no te voy a sanar, es que te va a sanar. Cuando Dios te dice que te va a levantar, es que te va a levantar. Cuando Dios te dice que te va a visitar, es que te va a visitar. Cuando Dios te dice que te va a hacer un hombre de bien, un hombre prodigioso, poderoso en sus manos, es que te va a hacer un hombre prodigioso, poderoso en las manos de Él. Es que Dios cumple tu palabra. Dios es omnisciente. El diablo no es omnisciente. El diablo no sabe tu futuro. El diablo no conoce tus pensamientos. Y cuando tú hablas en lenguas, según la Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 12, habla del don de lenguas. Pero hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Me voy a detener un poquito ahí porque, hermano, el hablar en lenguas es un arma poderosísima del cristiano para pelear la batalla de la fe. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que da las lenguas. Hay lenguas como señal de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, y hay lenguas como don. Las lenguas como señal de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, la persona no tiene muchas definiciones, muchas palabras. Es como un niño recién nacido que va aprendiendo a hablar. Balbucea y dice abba, o mamá, o balbucea, ¿verdad? Un niño recién nacido. Así es cuando recibimos las lenguas como señal. No hay fluidez de lenguas. No hay fluidez de palabras, a veces se repiten las mismas, aunque por el Espíritu dicen muchas cosas. Entienda, comprenda que esto es por fe, no por raciocinio humano. Por eso muchos se ponen a criticar sin saber, porque quieren interpretarlo y razonarlo con su lógica, con su raciocinio humano, con su mente. Y el hombre natural, dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dile al que está al lado, esto no se entiende con la mente carnal, eso se entiende con la mente espiritual, con la mentalidad de reino. Con la mentalidad de reino. Una mentalidad de reino. Vénganos en tu reino. Tienes que tener una mentalidad espiritual, una mentalidad de reino, para que lo entiendas, para que lo comprendas. Yo estoy en esta hora dirigiéndome a la gente con mentalidad de reino, con la mentalidad espiritual, con la mentalidad de Dios, porque en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo, la mente del reino, aleluya, la mente del cielo, la mente de lo alto. Echamos mano de la vida eterna, alabanza al Cordero de Dios. Y cuando tú entiendes el idioma del Espíritu, comprendes el idioma del Espíritu, el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y saben cuáles son esos gemidos indecibles? ¿Saben cuáles son esos gemidos indecibles del Espíritu? Es que el Espíritu está hablando en tu espíritu lenguas. Son lenguajes indecibles, gemidos indecibles. No los puedes entender con la mente, no los puedes comprender con tu mente. Aún no lo entiendes porque hablas misterio en el Espíritu. Pero es poderosísimo. Por eso una de las señales principales cuando tú eres bautizado en Espíritu Santo y fuego son lenguas. Porque la lengua es el único miembro del cuerpo difícil de dominar. Si no, pregúntale a los que hablan mucho.
a los que llevan chisme, a los que llevan y traen, a las argüenderas, a las comadrecitas que andan siempre, a los compadrecitos también, que andan chismeando y llevando y trayendo, y llevando y trayendo, y llevando y trayendo, y hablan hasta por los codos. Y el que mucho habla, dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. David decía: pon guarda mi lengua, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Oiga, tremendo, ¿eh? Pero ¿qué? El primer instinto que hacemos nosotros cuando alguien nos ofende es contestarle de vuelta, rápidamente decirle unas cuantas. Pero el sabio, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Hello. Dile a tu honey, dile a tu cónyuge: óyeme, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. A ti también te están diciendo, dile. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Eso dice Proverbios. En las muchas palabras no falta pecado. Por eso es importante. Por eso cuando viene el Espíritu Santo te hace dominar la lengua. Y una de las primeras señales es que hablas en lengua. Aleluya. Y empiezas a hablar misterios en lengua. Hermano, empiezas a hablar misterios en el poder del Espíritu. Empiezas a usar la armadura poderosa. Por eso una de las segundas obras que hace el Espíritu Santo al que cree, dice: primero, echa fuera demonios. Segundo, habla lenguas. ¿Por qué? Porque es un arma poderosísima la lengua. En lenguas hablas misterios. En lenguas el diablo no va a entender lo que estás hablando. El diablo se confunde cuando hablas en lenguas. Aleluya. Yo he visto la gloria de Dios cuando mis palabras en español se han ido aquí en el altar, cuando me pongo, hermano, a orar aquí y se me han ido las palabras, ya no tengo palabras en mi mente. Entonces dijo: voy a recurrir a la armadura de las lenguas, voy a recurrir al idioma del Espíritu, y empiezo a orar en lengua, empiezo a clamar en lengua, y aquí aleluya, empiezo a caminar, a correr en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús y empiezo a guerrear en lengua, y cuando menos acuerde la gloria de Dios, yo estoy temblando en el Espíritu, en el poder de Dios, porque las lenguas, hermano, piden conforme a la voluntad de Dios, porque es tu espíritu clamando a Dios, y el Espíritu no se equivoca. El Espíritu gime y clama conforme a la voluntad de Dios. En tu mente tú puedes, hermano, confundirte y pedir mal, pero en el Espíritu tú no puedes pedir mal, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu creativo tuyo, que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y al hablar en lengua y al orar en lengua, tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, y suceden cosas tremendas. El que habla en lenguas dice que a sí mismo se edifica. ¿Qué ventaja, hermano, es hablar en lenguas? Qué importante es pedir la investidura del Espíritu Santo con señales de hablar en lenguas. Dije, el bautismo, Dios comienza dándole las señales de lengua. Hay don de lenguas, que el que habla lenguas como don fluye como un idioma. Fluye como un idioma particular, como si fuese inglés, como si fuese francés, como si fuese hebreo, si lo sabe hablar, ¿verdad? Entonces, habla como si estuviese hablando su propio idioma, fluidamente. Y ahí es donde Pablo dice que si alguien habla en el don de lenguas y no hay intérprete, que cae en la congregación. Ahí es donde sí tiene que haber turnos, para no hablarlas en congregación como don, porque como don la persona puede estar hablando media hora, hasta una hora, mucho tiempo en lengua, y nadie le entiende. Por eso es necesario que haya turnos para interpretación, y si no hay intérprete, que calle en la congregación y hable para sí mismo, para edificación. En cambio, como señal, usted lo puede hablar como señales, hablar 2, 3 minutos, 1 minuto en lengua, y eso no es problema. No se necesita callar en la congregación como señal. Por eso yo en momentos dados, de repente estoy adorando aquí, me vienen lenguas así esporádicamente, de 1 segundo, 2 segundos o 1 minuto, yo las hablo y no hay problema. porque debo de callar? No, porque son minutos así seguidos, es algo breve que no va a tomarse mucho tiempo.
Y por eso debe de hablarse, hermano, para que se desate la bendición. Pelea la batalla de la fe. Segundo, hablando en lenguas. Tercero, pelea la buena batalla de la fe. Aquí dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarnos en lenguas. Estamos en Marcos 16. Amén. Tomarán en las manos serpientes. Mira, esas serpientes son, aquí está hablando de serpiente. La serpiente es tipología del diablo. Satanás es la serpiente antigua. Acuérdense que en el Edén quien engañó a Eva fue la serpiente antigua. Y la serpiente, influenciada por Satanás, vino, habló con Eva. Satanás es simbolismo. Precisamente la serpiente simboliza a Satanás. Pero tú y yo, con el poder de la fe, con el poder que tenemos de Cristo, podemos nosotros reprender y destruir serpientes, pisotearlas en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús hollaremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. En las manos tomarán serpientes, no les va a hacer daño. Tú puedes tomar a esos espíritus inmundos y destrozarlos por fe en el nombre de Jesús y no temer lo que el enemigo pueda hacerte. Ponerte en la brecha, pelear en el espíritu y decir en el nombre de Jesús: te desato, Satanás. Así como decía David, cuando venía el Espíritu Santo sobre él y cuidaba las ovejas de su padre, venía un oso, venía un león, venía un tigre, él lo despedazaba con sus manos, porque venía la unción de Dios. La unción de Dios te hace poderosísimo. El poder de Dios te da autoridad para toda opresión del diablo, y tú puedes destrozar esa serpiente antigua. Tú puedes destrozar esos demonios que te tratan de desanimar, esos demonios que tratan de amedrentarte, a esos demonios que tratan de turbarte, a esos demonios de enfermedad, demonios de escasez, demonios de problemas familiares, demonios de cualquier índole. Tú puedes decirle: te destrozo, te deshago por el poder de la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Pablo, una vez en la isla de Malta, dice que saliendo del naufragio que tuvieron en el barco y yendo para un lugar, y naufragaron, y allí en la isla de Malta, allí de Asia, hermano, dice que arribaron, llegaron a salvo, y los nativos de aquellos tiempos, de aquel entonces, estaban haciendo una hoguera. Y dice que buscando ramas secas para que hubiese lumbre y se calentaran. Dice que una serpiente le picó a Pablo. Y era de esas serpientes venenosas que con una picadura de esa serpiente las personas caían inmediatamente muertas. Pero viendo los nativos que la serpiente venenosa había, hermano, mordido a Pablo, y viendo que no había caído inmediatamente, sino que seguía vivito y tranquilo, gozándose en la presencia del Señor, ellos empezaron a admirarse y dijeron que dioses habían venido, y empezaban ya a traer víctimas, a traer sacrificios, creyendo que era Neptuno y que el otro era Saturno, como eran idólatras esa gente. Pero Pablo les dijo: no, nosotros no hicimos este milagro, nosotros no somos dioses, nosotros somos conscientes